Moni. Estamos aquí. Estamos aquí. Ay, qué maldición esta tecnología. Ay, estamos practicando desde las 6:30 para los que se están Sí, conectando. No somos exactamente. improvisadas, no somos Esto es improvisadas. premio a la perseverancia, ¿no? Es que Instagram no andaba bien. ¿Qué pasó? Colapsamos. Mark Qué estaba así bárbaro. llamando por teléfono. No, no, maldición, maldición, maldición. Pero va a salir espectacular. Este vivo se hace desear. Sí, sí, sí. Le Bueno, dimos gracias a los que se suspenso. volvieron. Sí, gracias a los que se volvieron a conectar, a los que fueron y vinieron de las cuentas, gracias, porque bueno, nada, ahí estamos dándolo todo con Moni. Bueno, Moni, ¿querés que arranquemos? Así ya no hacemos Sí. esperar un poco más a nuestra audiencia. Este es un vivo colaborativo, así que estamos transmitiendo desde las dos cuentas en simultáneo, están los dos, digamos, los dos seguidores, las seguidores de las dos cuentas. Así que me parece que estaría bien empezar presentándonos para hacer digamos, una presentación a quienes por ahí no nos siguen en simultáneo. ¿Querés arrancar vos? Sí, cómo no. Bueno, Mónica Izaguirre, especialista en aprendizaje, coaching y comunicación organizacional. Tengo mi consultora como freelance desde el 2009 en Brion 2. Algunos capaz que me conocen por las pastillas de la abuela, podcast en Spotify, que ya aprovechamos y largamos el chivo. No esperamos al final y bueno, eso creo que un poco es la definición, ¿no? Trabajar en temas de formación, coaching y consultoría. Sobre todo en temas de comunicación y liderazgo, coaching. Exacto, de ahí nos conocemos, nosotras de ser colegas y compartir, digamos, la pasión y la vocación por la comunicación y por mejorar la comunicación entre las personas. Yo soy Susana Casal, también soy comunicadora, comunicadora organizacional. Inicié hace poco Rueda de Auxilio como una manera de acercarme justamente a poder facilitar esos procesos comunicacionales dentro de las organizaciones. Y charlando con Moni de estas cosas que nos gustan, se nos ocurrió hacer este vivo que se llama Gestionando al Jefe. Y a mí me gustaría que ella comparta toda esa experiencia que tiene, o un poquito de toda esa experiencia que tiene, hablando con líderes. Ella hace talleres de coaching, talleres y coaching con líderes. Y, y a mí me pareció un tema muy interesante para que lo conversemos, porque por un lado, si nos ponemos el sombrero de recursos humanos o de comunicación interna, somos los primeros que nos apoyamos en los líderes, ¿no? Y que los vemos como estas figuras de responsabilidad y de apoyo y de aliados, y tal vez recargamos demasiado en ellos. Es una hipótesis, digamos, pero siempre los tenemos muy en cuenta. Y la idea es, bueno, que poder traer la voz de ellos a la mesa también, ¿no? Y ver qué les pasa a ellos del otro lado. Y también por otro lado, qué les pasa, digamos, a las personas que tienen un jefe al que necesitan liderar, un jefe al que necesitan gestionar, ¿no? Nos encontramos muchas veces con situaciones muy difíciles en los equipos y de vuelta, todas las miradas siempre apuntan al líder, y con toda la experiencia que tiene Moni trabajando con ellos, yo creo que nos va a dar muchas claves y muchas respuestas. Así que empezaría preguntándote, Moni, ¿qué significa, primero que todo, qué significa liderar al jefe, ¿no? Gestionar al jefe. ¿Cómo lo ves vos? Creo que encontraste un temón, porque hay muy poca literatura, investigación sobre el tema y es uno de los temas centrales que aunque estés dando un taller sobre liderazgo, con jefes, alguien te dice, porque mi jefe, ¿no? El jefe del jefe. Entonces, el jefe tiene un protagonismo importante, es muy central en la vida de cada uno, independientemente del cargo en que tengamos, aunque no tengamos cargos de jefatura o lo tengamos, siempre el jefe al quien le reportamos tiene un rol central y creo que siempre las formaciones o la literatura siempre ha estado orientada hacia abajo, ¿no? Hacia liderar a los que están abajo. Entonces parece un poco raro esto de administrar hacia arriba, gestionar, liderar hacia arriba. Y creo que al igual que liderar a los colaboradores, sobre todo cuando estamos hablando de gestionar al jefe,
aparecen muchos errores, que creo que de ambos lados hay un cierto desconocimiento, ¿no? Aunque hay décadas trabajando en el tema de liderazgo, igualmente hay mucho desconocimiento, que ya vamos a hablar por qué es lo que les pasa a los jefes, pero también hay más desconocimiento en que podemos hacer cosas, que no estamos tan atados de manos a la hora de gestionar a nuestro jefe. Muchos de los problemas que a veces ocurren los terminamos evaluando como que es un problema de personalidades, ¿no? De gustos, de preferencias, y algo de eso tiene que ver, pero no es la única causa del problema, o por lo menos no podemos intervenir en esta situación, pero sí podemos hacer otras cosas o no cometer determinados errores, salir de determinadas falsas creencias relacionadas a que, primero, que los jefes son humanos, son imperfectos, y que pretender a veces tener toda la información, tener ese seguimiento que nos gustaría tener, es poco realista. No digo que sea ideal, pero eso lo hacen generalmente los gerentes de excelencia, los líderes, en el buen sentido. La mayor parte de los otros jefes no lo hacen a veces solamente de mala persona, que no le importan al colaborador, sino que hay un tema de sentirse abrumados con una agenda que explota, no saberlo hacer, no tampoco tener cierta conciencia y un cierto desconocimiento de lo que nos está pasando. A veces comento que no son mentalistas ni adivinadores. Yo sé que algunos dirán, yo le he hablado y le he planteado, y bueno, también eso pasa, no es que... Pero también es cómo nos acercamos y entender que no solamente el jefe nos tiene que comprender, sino que a veces la mejor forma más efectiva es empezar comprendiendo. ¿Qué se trataría comprender al jefe? Y ahí van un poco los tips un poco que ayudan, sobre todo en aquellas personas que sí trabajan y gestionan, es, por ejemplo, entender cuáles son los objetivos que tiene tu jefe. Eso es importante. Para esta charla, para este vivo, hice una pequeña, capaz que lo viste, una pequeña encuesta lancé, preguntando si las personas, en LinkedIn lo hice, si las personas conocían las metas de su jefe y las presiones que tenía. Y ahora, mirando los resultados, un poquito más del 50%, un 55% considera que sí se conoce las metas y conoce claramente las metas y presiones que tiene su jefe, pero hay un 25%, un 27%, después ese 45% se distribuye entre algunos que saben poco y que es un misterio lo que hace el jefe, y otros que no tienen ni idea. Entonces, acá hay un 45%, no, yo sé que no tiene un valor estadístico, porque es una encuesta lanzada hace 2 días, pero sí creo que es representativo de que hay un profundo a veces desconocimiento de los objetivos que tienen, de las presiones que tiene nuestro jefe de su propio jefe, que eso también, y que podemos indagar, que podemos prestar atención, preguntar, si tuvo una reunión importante, preguntar cómo le fue. Ese tipo de gestiones también nos permiten, porque cosa que les gusta a las personas es hablar de sí mismas. Entonces a veces lo que nos falta son preguntas al jefe. Otra cosa que también no se hace o que no pensamos es el estilo de nuestro jefe, de cómo le gusta recibir la información, o el estilo de trabajo. Aquellos que han pasado por distintos jefes sabrán que hay jefes que son súper detallistas y sobre todo los que saben del tema. Entonces les gusta meterse, tomar decisiones, saber, revisar, ¿no? Esos que están ahí encontrando. Bueno, a esos hay que entonces enviarle una información antes de la reunión porque los tranquiliza, porque se van a sentir mejor informados, más capacitados para tener esa reunión con nosotros. Pero también están los otros jefes que les gusta sobrevolar, que les gusta estar informados, pero no meterse en el detalle. Dan mucha autonomía, a veces, pero sí quieren estar informados. Entonces, capaz que mandarle mucha información previa a una reunión no es algo que le interese, sino al revés, lo abruma. A veces son muy orales, entonces les gusta el mano a mano,
y otros no, lo escrito, lo minucioso. Claro. Entonces, adaptarse también al estilo. Hay gerentes, hay jefes que son más lógicos, más concretos, que les gustan las conversaciones muy aterrizadas y desde ese lugar tenemos que ser muy precisos, qué es lo que vamos a preguntar, no pedir reuniones porque sí, sino solicitarlas e ir bien preparado para sacarle el jugo, y hay otros jefes que viven, no Divagan. entendemos, que viven en una calecita y que no les entendemos qué es lo que quieren. Entonces, porque hablan muy en abstracto, no entendemos bien qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que están necesitando de nosotros, y ahí lo que tenemos que hacer es coachear a nuestro propio jefe, ¿no? Es decir, pedirle que nos dé un ejemplo, parafrasear, es decir, lo que me estás pidiendo es, entonces lo que estarías necesitando es, porque a veces lo que se da son confusiones, porque en una reunión el jefe se fue de esa reunión con una idea y nosotros nos fuimos con otras, y creemos que suponemos que lo entendimos, y si sabemos que el estilo de nuestro jefe es hablar en abstracto, muy general, muy entreverado, habla mucho, bueno, entonces tenemos que ser concretos, tenemos que hacer preguntas, pedirle un ejemplo, decirle para cuándo está necesitando, establecer que quede claro cuál es el plazo. A veces me dice, necesito urgente, ¿qué es urgente? Es decir, hacer preguntas como parte de una conversación, no como un interrogatorio, que nos permitan irnos con cosas concretas y bien claro, y decir, bueno, entonces yo mañana te aviso, entonces nosotros ordenar en cierta forma ese desorden capaz que tiene en su razonamiento, ¿no? Y si somos nosotros los desordenados y nuestro jefe tiene un pensamiento muy lógico, tenemos que eh, atenuar nuestra verborragia, ser claros, muy concretos y si es numérico, hablar a través también de resultados. Eso nos ayuda a entender y también nos hace muy versátiles para distintos modelos de jefes que nos va a servir para el siguiente, ¿no? Y si hoy o mañana se quieren independizar, para los clientes, porque cuando tenés clientes también te pasa lo mismo, ¿no? Clientes que tienen muy claro lo que necesitan y clientes que no saben bien lo que necesitan. Y para eso tenemos que tener herramientas que simplemente pasan por preguntas y no suponer o quedarnos en el terreno de lo obvio. Claro, me interesa mucho esta mirada que tenés, ¿no? De lo difícil que es, porque uno carga la demanda sobre el otro y en el jefe, ¿no? En este caso es como más difícil todavía porque uno se ve como más imposibilitado. Pero el primer paso, por lo que vos estás diciendo, es volver a las fuentes, ¿no? Volver a uno mismo y autoconocimiento y decir, ¿por qué no me estoy entendiendo con él? O sea, primero entender también cuál es mi estilo y para poder entender el estilo del otro abiertamente, corriéndonos desde la demanda, ¿no? Corriéndonos desde lo que el otro debería ser o el otro, ¿no? A mi mirada de lo que el otro debería ser o no debería ser. Y lo hilo mucho con esto que dices al principio, ¿no? De humanizarlo y bajar esa carga de demanda que por ahí la otra persona no es que es un jefe de libro, un jefe de manual y que sabe todo lo que tiene que saber y que no lo hace por mala persona, sino que incluso puede ser que le falten herramientas, ¿no? La mayoría de las veces es lo que le falta, ¿no? Las personas, es el principio de Peter, ascienden porque son muy buenos técnicos, era el mejor vendedor, termina siendo el gerente comercial, pero después están en cargos de dirección que poco tiene de técnico, ¿no? Entonces después se encuentran con esa frustración los jefes, que después lo hablaremos un poco más adelante, de esta incompetencia, ¿no? Y parte de esto es lo que genera cierta frustración en los colaboradores, ¿no? Pero también nosotros somos parte, ¿no? de esta relación y podemos intervenir si tenemos la capacidad de primero reconocernos en nuestro estilo, también reconocer, como lo que estabas comentando, cuál es nuestra creencia de lo que debe ser un jefe, ¿no? A veces nos pasa que tenemos un jefe que no es del palo,
porque a veces son cargos de confianza o ponen a alguien, entonces viene el departamento de recursos humanos, de comunicación, de cualquier cosa y te ponen un contador y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo me ponen a este que no tiene ni idea de nada? Bueno, entonces ahí lo que estamos es activando también lo que nosotros esperamos, el tipo de jefe que queremos tener, lo que valoramos, nos sentimos desvalorizados y también desvalorizamos, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra que no ha sentido alguna vez que tiene un jefe inepto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay veces que se activan muchos prejuicios, hay muchos jefes que agregan mucho valor en su cintura política en las organizaciones, claro, que algunas personas, muchos profesionales no la tienen porque a veces están siempre en el mismo departamento y te cae un nuevo jefe que ha estado en todas partes de la organización, no es pero tiene otra cosa, tiene visión, tiene cintura política, tiene capacidad a veces de resultados, es mucho más práctico, te trae otra mirada, te refresca, y capaz que no vas a ver nada de lo que vos sabés hacer, y no necesariamente los buenos líderes son los mejores técnicos, generalmente los líderes se rodean de gente de excelencia, y desarrollan relaciones de confianza. Entonces también hay que pensar, sobre todo si hay profesionales universitarios acá conectados, en que somos a veces un poco prejuiciosos, no todos, pero nos ha pasado a veces de tener algún jefe que no es con la misma orientación que nosotros nos gustaría tener, pero tiene un valor agregado que a veces desconocemos y puede ser todavía mucho más positivo y potente y estratégico para nuestro propio departamento. Tal cual, tal cual, tal cual. Me gustaría pasar ahora a un poco la mirada de ellos, ¿no? Digo, vos creo que trajiste en esto todo lo que vos viste, todo lo que vos recopilaste, todo lo que, por supuesto, todo lo que sabés y lo que estudiaste, pero cuando estás mano a mano con ellos, ¿no? Cuando estás en un taller, en unas sesiones, ¿cómo se enfrentan ellos a estas situaciones? ¿Cómo lo manejan? Digo, ellos tienen a veces este reconocimiento de, bueno, de lo que les falta y demás. ¿Cómo los ves? ¿Cuáles son sus miedos, sus desafíos? Ahí hay todo un tema, ¿no? Yo creo que las personas que van a servicios de coaching o a talleres ya tienen por lo menos una cierta inquietud, ¿no? Entonces, hay un grupo que no ya directamente desvaloriza y capaz que son los más terribles de todos, ¿no? Los que más lo necesitan, claro. Los que más necesitan, pero sí es cierto que vienen con muchas dificultades. Las dificultades mayores es con respecto a lidiar con el conflicto. Y otra cosa que es muy repetida y es como transnacional, porque lo veo en distintos países, es el que les cuesta cómo dar feedback negativo. Sienten que si lo dan se les va a demotivar mucho la persona, sienten que se va a resentir la relación y les genera mucha preocupación al darlo. Muchos no lo dan, o no le dan a determinadas personas como quisieran para evitar la consecuencia que tiene esa conversación. Y después tienen otros que mantienen conversaciones de mejora y no encuentran la mejora que tienen, entonces eso los inquieta. Cuando vos estás trabajando con jefes, gerentes, hay como una distinción entre un CEO que aquellos que son gerentes y jefes. Yo lo que he distinguido trabajando sobre todo en coaching con CEOs que su inquietud mayor y como su queja mayor o algo que le genera frustración es lo que le dicen el sentido de responsabilidad, el de la accountability. Es decir, ellos quieren que su equipo se haga cargo, tenga una visión más general, que no estén luchando por su indicador de desempeño individual, por el chacrismo, y que estén pensando más en la organización. Independientemente del CEO si lo hace bien o no su gestión, es como que esas cosas le frustran mucho. Después, a la mayoría, y ya ahí no importa si es jefe de jefe, no importa,
o de un lugar chiquito, lo que no encuentran muchas veces es iniciativa. Que consideran que a veces vos cuando hablás con los colaboradores sienten que no son escuchados y que sus ideas no son recibidas, ¿no? Digamos, pero es como que, no, pero ellos hablan de una iniciativa de querer mejorar o de no cometer los mismos errores. Ellos están como siempre girando en torno a lo que es la tarea y el compromiso y la motivación y hacer bien la tarea. Es lo que más les preocupa del equipo, ¿no? La integración, a veces cuando hay conflicto de personalidades en un equipo, no saben cómo manejarlo, y eso es algo que traen siempre a la mesa. Claro, claro. Bueno, me parece, recién cuando hablabas, ¿no? De las personas que no quieren lidiar con el conflicto o que le cuesta, y lo mismo de dar feedback negativo, me parece que es exactamente la misma razón por la cual puede haber mucha gente acá, ¿no? Diciendo cómo gestiona mi jefe, evitando el conflicto, o me cuesta sentarme a hablar, ¿no? Entonces es como dos caras de la misma moneda, pareciera, Sí, ¿no? y creo que para ambos aplica tener cuidado cómo nosotros presentamos ese feedback, ese comentario, ¿no? Que a veces se dice la crítica constructiva, así todo, pero bien, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo Claro, lo hago? Entonces entender que cuando hablamos con otro están ocurriendo, como lo que se dice en las conversaciones difíciles, tres conversaciones al mismo tiempo, y una de ellas, que es la que cala más hondo, es la identidad. Entonces no es lo mismo decirle al jefe cuando estamos muy abrumados de trabajo, decirle, pedirle una reunión, quiero reunirme con vos porque estoy con varios temas y me interesaría que me ayudes a priorizar, o me gustaría compartir mis ideas de cómo organizarme en las distintas tareas que estamos haciendo, que decirle, lo que pasa, me tirás todo el tiempo trabajo, 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 somos menos y la verdad no sé cómo esperás que haga este trabajo. Son cosas totalmente distintas. claro. Una, yo le estoy pidiendo ayuda desde mi lugar, desde yo necesito ayuda, me está pasando esto, y otra cosa es decirle, vos me haces esto, ¿no? Te hago cargo de que estoy abrumado. Y en lo que escucha, por más que sea genuino, no estoy diciendo que la persona está mintiendo cuando le está diciendo eso, pero lo que está escuchando el jefe es peor, lo que está escuchando es, me está diciendo que soy una mala persona, que soy un mal jefe, que lo hago mal. Y esa predisposición hace que enseguida aparezca el escudo, la espada y nos defendamos o ataquemos, ¿no? Entonces, no hay una predisposición de escucha porque mi identidad peligra, que Claro. el cerebro es muy básico en eso, ¿no? La parte emocional se activa primero que la racional. Entonces, si es un jefe que enseguida por más que digamos que quiero escuchar a mis colaboradores, acá es una oficina de despacho abierto, como se decía antes, cuando empezamos a recibir los peros, los cuestionamientos, la cara cambia. Y esos microgestos, o ese enojo, o ese sentido de cuestionar o de querer excusarse, lo que hace es que el colaborador sienta que no puede hablar. Entonces después se llama silencio, ¿no? Que eso es muy, que no está bueno que se genere, pero es muy natural que ocurra porque es como también se le está dando feedback al jefe, ¿no? Y sobre todo, si nosotros nos cuesta, porque tenemos una relación de la autoridad que es de arriba hacia abajo, él también la tiene. Entonces, tiene que dar un paso para estar dispuesto en la práctica a estar dispuesto a escuchar. Entonces, los comentarios brutales, ásperos, eh, o delicados, pero que en definitiva van a echarle la culpa al jefe de nuestra situación, no son bien recibidos y al final no terminan siendo efectivos para quien quiere un cambio. Exacto. Entonces, la idea siempre es, aparte puede ser que tus compañeros no lo hagan, entonces pasás a ser el problemático. ¿No? Se suma eso. Entonces, lo mejor es siempre desde la comunicación responsable, desde el yo, ¿no? Eso es más difícil porque no se expone, pero a la misma vez es mejor recibido.
la persona va a estar más dispuesta a ayudarnos si le estamos diciendo que queremos una reunión para que nos ayude a organizar, porque necesitamos priorizar y ver qué cosas atender. El jefe se siente demandado en querernos ayudar que en ser cuestionado en su rol, que al Claro. final no es lo que queremos, ¿no? No, tal cual, tal cual. Creo que la clave es esto que decías bueno, tratar de colaborar con la situación y no de echarle, ¿no? Más leña al fuego, corrernos del lugar de tener la razón para poder llegar en realidad a un objetivo, ¿no? Que es el que estamos buscando. Y Moni, Exacto. te hago una pregunta cambiando un poco la lógica de la visión, ¿no? De la conversación. Otra de las inquietudes que tenía yo, digo, cuando hablábamos ya con un sombrero tal vez de recursos humanos o el sombrero de comunicación, también nos damos vuelta y miramos siempre al jefe, ¿no? Como esa persona que tiene un rol protagónico en la gestión de los equipos, esa es la persona que está día a día con las personas, que nosotros podemos hacer esfuerzos desde un macro y desde un escritorio que está muy lejano y que el real que está en día a día en el terreno de los líderes. Entonces, naturalmente lo tenemos como un poco incorporado de que nos apoyamos mucho en ellos. Pero también nos surge inmediatamente la demanda, ¿no? Que es, ellos no lo hacen, los jefes no comunican, los jefes no bajan, los jefes no hacen, es parte de su rol y no lo hacen. Entonces surge inmediatamente la demanda. Quería ver si vos lees lo mismo, si vos ves esas situaciones, y cuál es tu interpretación o cuál es tu posición al respecto. Es cierto que desde comunicación interna, desde recursos humanos, se buscan que los jefes hagan eh, y que adopten y que entiendan que son comunicadores y que parte de su rol es comunicar y que es un rol central, pero volvemos a lo mismo, es decir, no están formados para comprender eso y no forma parte, como también muchas veces las organizaciones tampoco valoran lo que hace a nivel de la gestión del personal que tienen a cargo, ¿no? Del equipo. Están más basadas en los resultados y no cómo llegamos a los resultados, ¿no? Y a veces nos preocupamos cuando las encuestas de clima o de compromiso no están dando bien en temas de liderazgo o en esta comunicación que queremos que sea distinta. Entonces, yo lo que creo es que no ven, a veces hay un desconocimiento del beneficio directo que tiene esto. También, por otro lado, cuando trabajo a nivel de los estudiantes, que muchos son comunicadores o personas de recursos humanos, cuando hablo con esto y lo trabajamos en debate, surgen esas cuestiones, no saben, no desvalorizan, etcétera, no tienen idea, no les importa la parte humana, etcétera. Pero también ahí creo que tenemos que también mirarnos, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, mirarnos a nosotros también tenemos que acercarnos, tener como salir de la oficina, y si es virtual, ir al encuentro, pero hay que salir a recorrer. Yo veo que las oficinas de recursos humanos y de comunicación están a veces muy alejadas, ¿no? De lo que pasa diariamente, ¿no? Y estamos muy con lo que nosotros estamos generando, ¿no? Desde recursos humanos o desde la comunicación interna, para ir a buscar ese apoyo, para ir a buscar ese sponsoreo de ellos, ¿no? Entonces, capaz que nosotros tenemos que invertir y ir al encuentro, preguntarles en qué te podemos ayudar y entender la problemática más cotidiana, que es esta que estoy comentando, ¿no? Entonces, a veces las herramientas están, ya sea, pero no las observan cómo dar feedback, capaz que tienen herramientas en la institución para hacerlo, tienen los espacios pero no ven que eso forma parte, y eso lo descubrimos y empezamos a conversar con ellos. Yo mismo es algo que, mismo cuando he sido empleada en organizaciones, trabajando y saliendo de la oficina, me quedó siempre muy grabado el comentario de un gerente que me dijo: sos la única que veo recorrer
caminando por los pasillos. A tus compañeros no los veo nunca. Y creo que era un reclamo genuino. A mí me parece que también hay que agregar valor con valores, es decir, por ejemplo, generar informes si las organizaciones son más numéricas, valoran los indicadores, darle información relevante, que agregue valor también a la gestión de los distintos gerentes. Y conectarnos, a veces la pregunta es, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué problemas estás teniendo? Y esas preguntas pocos las hacen, porque lo que hay es más demanda y pedidos que salir a ofrecer y de tener una actitud más de servicio, que yo sé que no es muy popular lo que digo, porque hay como una moda de que queremos ser todos estratégicos, pero me parece que la mejor estrategia es esa, pero en el sentido más genuino, entender que somos personas que están brindando un servicio, ya sea para organizaciones o en organizaciones, y tenemos que ir con preguntas para resolver en la cotidianidad. La cotidianidad permite que empecemos a ser un poco más valiosos para ellos, porque la visión de los gerentes es que venimos a romper un poco y a sumarle más trabajo. No que le venimos siempre a solicitar cosas o sacarle gente para que vayan a algunos proyectos, es decir, que no le agregamos valor o que aparecemos con esas herramientas que no entienden cómo integrarlas y que sienten que le sumamos trabajo. Que tendríamos que invertir pero tenemos que saber que partimos de esa creencia, que no saben bien para qué estamos y cómo le podemos resolver y mejorar su gestión. Entendiendo los conflictos que tienen, a veces hasta en una reunión le podés dar un tip, un asesoramiento que a él lo deje pensando o lo incorpore rápidamente, porque son sus urgencias. Por eso es tan importante entender las presiones que tienen, porque a veces las urgencias de ellos y su mirada y su atención está en esas presiones que tienen. Y resolverles o hacerle un comentario o llevarse esa inquietud para nuestro departamento y empezar a trabajar en eso, tiene un impacto, agregar valor de una manera distinta, ¿no? Salirnos un poco de lo estandarizado que está bien, pero también saber que podemos hacer un buen trabajo a través de la escucha. Yo creo que sirve mucho para que lo que creemos estandarizado sea realmente la demanda genuina del resto, ¿no? A partir del caso de algunos, poder aplicar soluciones más generales. Y me parece que volvemos a lo mismo, ¿no? Dejar de depositar en el otro la carga de lo que debería hacer y mirarnos a nosotros qué es lo que estamos haciendo. Me anticipo tal vez incluso alguna pregunta o alguna defensa, ¿no? De los equipos que dicen, bueno, no me da el tiempo para hacerlo, ¿no? Son cuántos jefes tengo y yo soy solo. Bueno, a mí me parece que tal vez una manera es realmente priorizar esto en nuestra agenda, ¿no? Y decir, bueno, me voy a dedicar un día al mes, o 1 hora, 2 horas por semana, y voy a, ¿no? Si no le ponemos una prioridad a esto en nuestra agenda, y si no lo ponemos bloquear el espacio, ¿no? Este es el espacio en el que voy a caminar, en el que voy a contactar, en el que voy a invitar ese cafecito virtual a una o más personas. Eso nunca va a pasar naturalmente, ¿no? Eso nunca vamos a tener una baja de trabajo o un equipo multitudinario como para poder hacer estas cosas. Son situaciones que si nosotros le vemos el valor y probamos, ¿no? Salimos de la queja y empezamos a probar estrategias distintas, vamos a poder tener resultados distintos. Al menos probémoslo, me parece que es súper importante esa mirada. Al menos probá, decí que lo hiciste, ¿no? Probá un método distinto y vemos cómo funciona, y si no, lo vamos ajustando, pero ya sabemos que repetir estos patrones de los que venimos nosotros trabajando nos va a traer los mismos resultados que tenemos hasta ahora, ¿no? Para salir de eso hay que aplicar un cambio. Totalmente, totalmente, totalmente. Es así, porque creo que tendría que tener tanta prioridad como una reunión con nuestro jefe, ¿no? Entonces es importante
y eso, como lo que vos decís, saberlo integrar a la agenda no significa estar reuniéndonos a cada rato, pero ser una presencia que ellos consideran que estamos ahí, y después eso rápidamente tiene una consecuencia, un impacto que para mí, y que lo he observado a mediano plazo, empiezan a aparecer proyectos y te mandan llamar, ¿no? Quieren que esté esa persona que sabe, que escucha, que entiende de qué viene este tema, ¿no? Porque hay un tema también de prejuicio, a veces bien fundado, de que no entendemos el negocio de la organización o los objetivos, pueden no tener fines de lucro, estamos totalmente desconectados de la organización porque por la especificidad de la función. Entonces, cuando ya hemos escuchado y hemos participado, etcétera, es como que pasamos a ser un profesional que puede ocupar un lugar Claro. que es de confianza, en De definitiva. credibilidad, ¿no? También de Exacto, legitimidad y totalmente. justamente de confianza, ¿eh? Si nosotros vamos a pedirle algo a una persona una vez, dos veces, tres veces, a la cuarta nos va a decir, bueno, basta, ¿no? Digo, en la vida misma, ni siquiera hablemos de las organizaciones, es una persona que todo el tiempo te está demandando y que vos no sentís que te devuelve nada, le vas a retirar la colaboración. Cuando hay una relación de confianza, de vínculo, hasta personal, podríamos decir, ¿no? De que te conoce, que te vio la cara y que bueno, tiene otra impronta. Bueno, Así es. Moni, nos quedaríamos horas hablando de esto, Sí, totalmente. pero a mí me parece que bueno, que pudimos al menos dar unas pinceladas. Por supuesto, aquellas personas que vayan, que tengan alguna consulta la pueden hacer. Yo estuve leyendo ahí que se sentían bastante identificados, ¿no? Cuando vos describías a los jefes, decían, bueno, yo tuve los dos, qué difícil es tener, qué difícil que es tener al jefe más disperso. Sí. Pero pero para seguir la conversación, digo, para aquellas personas que están interesadas en tener un poquito más de orientación con esto, si querés decirnos, bueno, dónde podemos aprender más, o dónde podemos contactarte, o dónde pueden conocer más lo que haces. Bueno, en Embrion 2, que es la página web embrion2.com, ahí están los servicios de coaching y entonces pueden informarse un poco de qué se trata. Y después, en cuanto a formaciones, hasta agosto estoy con talleres de comunicación y de liderazgo para distintas organizaciones, así que creo que en septiembre recién voy a abrir otro nuevo taller. Lo que también me gustaría transmitirles a los profesionales de la comunicación y de todos temas afines y relacionados a lo comportamental es que en todos estos años de trabajo estoy observando como una mayor avidez en formar a lo que va en crecimiento, ¿no? En todos estos temas y que cada vez es más, antes era como un tema, un reducto solamente de las corporaciones, etcétera, y hoy de todo tipo de organizaciones, pymes y distintos rubros del sector agropecuario, que era un sector a veces un poco alejado de estos temas, y bueno, los organismos del Estado, etcétera, que están formándose en temas concretos, preocupados por mejorar la comunicación, sobre todo a nivel de los equipos, también la comunicación de que sean mejores comunicadores no solamente los líderes, sino también las personas, el resto de la organización, ¿no? Porque si estamos hablando de que el diálogo y el feedback es de uno a uno, bueno, el otro también tiene que estar formado. Si no es una relación que incrementamos que es desigual. Entonces, para tener conversaciones más poderosas también hay que trabajar en ambos sentidos y creo que eso que antes parecía una cosa obvia, pero que no se daba tanto, está creciendo y mucho. Sí, sí, coincido plenamente, está creciendo mucho. Creo que también tenemos un contexto que va cambiando, que tal vez antes solamente interactuábamos con un jefe o con un equipo, ¿no? Eran equipos más estables, eran equipos en los que ya te conocías de mucho tiempo, de pertenecer a la misma organización, a la misma cultura o al mismo equipo, y hoy hay una rotación y una movilidad enorme en los equipos, están apareciendo los trabajos por proyectos, Sí, los, ¿no? Entonces, eso nos obliga a desarrollar más competencias comunicacionales porque las otras personas no nos conocen, no tienen por qué hacer un esfuerzo para entendernos ni empatizar con nosotros, entonces, digo, empieza por uno mismo,
poder hacerse entender, conocerse, abrir puentes, facilitarle la tarea al otro, evitar lo que decíamos hace un rato, evitar la confrontación o la crítica que haga al otro ponerse en la defensiva, sino ser más empáticos. Así que ya no es algo que le podemos demandar solamente a los jefes, sino entender que nosotros tenemos un gran rol ahí, una gran responsabilidad, incluso de tomar la iniciativa, ¿no? Para ayudar al resto, ser nosotros los que ponemos ese paño de, digamos, de confianza, de empatía y de habilidad de comunicación interpersonal. Susi, sabes que es para otro vivo, ¿no? Hablar de WhatsApp y todo lo que genera WhatsApp, de enojos, de mensajes, de temas de cortesía, de cómo se bajan las noticias, las tareas, cómo se solicitan. Se está usando mucho WhatsApp y está generando también ciertos conflictos y a veces muy mal manejados y llevados a un espacio que no es el adecuado, ¿no? Pero eso quedará para Lo otro preparamos. vivo. Sí, ay, no, no, es Buenísimo. que tiene tantas aristas estos temas. Sí, tal cual, tiene muchas aristas. Así que bueno, yo les quiero agradecer a todas las personas que se sumaron a este vivo. Esperemos, Dios mediante, la tecnología mediante, que quede guardado. Ahora vamos a ver si lo podemos cerrar. Pero a mí me interesa, bueno, nos interesa a las dos poder tener estos espacios que nos invitan un poquito a la reflexión sobre lo que hacemos y darnos herramientas prácticas también y concretas con las miradas, ¿no? Más de, independientemente del rol en el que estemos, poder aportar un poquito en esta causa. Así que bueno, muchas gracias, Moni. Yo creo que si vos cortás te va a dar la opción ahí de guardar el vivo. Perfecto. Bueno, ¿Sí? entonces voy a hacer, qué Crucemos responsabilidad, los dedos. Susi. Crucemos los Bueno, dedos. muchas gracias a todos los que se conectaron, así que bueno, un gusto. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, Susi. Eso. Beso.